12 de Salmos. Veremos a partir del capítulo 109 de Salmos. Aunque la gente me maldiga, Señor, dame tu bendición. Leamos los versículos 1 al 5. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman. Son expresiones de odio, me acosan, y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Hay muchos malvados, los malvados nos atacan con mentiras. En el versículo 4 dice, si yo los amo, no sé por qué ellos me odian. Como los malvados me atacan, no tengo más que orar a Dios. Los malvados pagan el bien con el mal, pero significa que Dios juzgará a los malvados. Dios juzga, sus días serán cortas. Versículo 8. Otros se harán cargo de sus oficios. Hechos capítulo 1, versículo 20. En el versículo 9 dice, los hijos de los malvados quedarán huérfanos y viudas su esposa. Versículo 10, sus hijos quedarán vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas. Todos sus bienes serán arrebatados y nadie se acordará de ellos. Es temeroso y temerario el castigo de Dios. El versículo 18 dice, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Debemos ser temerosos de Dios. Los que no conocen a Dios no tienen temor de Él. Nosotros conocemos a Dios. Debemos ser temerosos de Dios. Debemos tener temor de Dios y también nuestros hijos. Versículo 21 al 25. Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre. Líbrame por tu bondad y gran amor. Ciertamente soy pobre y estoy necesitado. Profundamente herido está mi corazón. Me voy desvaneciendo como sombra vespertina. Se desprenden de mí como de una langosta. De tanto ayunar me tiemblan las rodillas. La piel se me pega a los huesos. Soy para ellos motivo de burla. Me ven y menean la cabeza. En el versículo 22 dice, ciertamente soy pobre y estoy necesitado. Profundamente herido está mi corazón. Dichosos los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El que es pobre en espíritu es el que ama a Dios, es el que anhela la verdad. Versículo 23 dice, me voy desvaneciendo como sombra vespertina, se desprende de mí como de una langosta. David está rogando a Dios. Muchos son los malvados, por eso te pido que me ayudes, Señor. Versículo 26 al 29. Señor mi Dios, ayúdame. Por tu gran amor, sálvame. Que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. Queden mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Señor mi Dios, ayúdame por tu gran amor. Sálvame, que sepan los malvados que tú me has ayudado, que tú me ayudas, Dios. En el versículo 27, que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. Versículo 28, ¿qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará.
Entonces, por mi parte, daré muchas gracias al Señor. Lo alabaré entre una gran muchedumbre. Seré testigo del juicio de la salvación de Dios. Ahora estudiaremos el capítulo 110 de Salmos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leamos los versículos 1 y 2. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le dijo a Cristo. Jesús resucita y se sienta a la diestra del trono de Dios. ¿Hasta cuándo quedará sentado Jesús allí? Hasta que el Señor juzgue a los enemigos. Dios extiende el cetro de poder. Versículos 2 al 4. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dijo: que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Esa vara es cetro de poder. En el versículo 3 dice: Dios ya dispuso el día. Ese día es el día de poder. Los escogidos de Dios están vestidos con la ropa santa. Ellos se consagran alegres a Dios. Jóvenes como rocío del amanecer vienen al Señor. ¿A quiénes se refieren estos jóvenes? Se refieren a los fieles de fe, los fieles que usan su fe. No importa si tiene mucha edad o no. Aquí jóvenes se refiere a fieles que están despiertos. Ellos aman a Dios. Iglesias que tengan esta clase de fieles tienen vida. Tiene que haber muchos jóvenes dentro de la iglesia. Hay que haber muchos fieles que estén despiertos. Tiene que haber muchos fieles que puedan soportar la obra de Dios. Significa que ellos vendrán como rocíos delante del Señor. En el versículo 4 dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Esto a quién se refiere? Estas palabras proféticas acerca de Cristo que vendrá. Abraham entregó el diezmo a Melquisedec. Melquisedec fue más superior que Abraham. Melquisedec no tiene ni comienzo ni fin. No se conoce cuándo nació ni cuándo murió. Tampoco se sabe quiénes fueron sus antecesores. Melquisedec es el Mesías que aparece en Génesis capítulo 14, versículo 18. Es el Cristo que vino a buscar a Abraham. En el versículo 5 dice: es el día de la ira de Dios. Es el día que Dios aplastará a los reyes de la tierra. Versículo 6. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Versículo 7. Beberá de un arroyo junto al camino, y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Debemos recordar que llegará el día que Dios juzgará a los malvados, y llegará el tiempo que Dios salvará a los fieles de fe y los exaltará. Ahora estudiaremos el capítulo 111 de Salmos. Dios recuerda eternamente a los que han tenido temor de Él. Dios les da alimento. Leamos los versículos 1 al 5. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos.
Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con todo el corazón. Hay personas que se alegran de hacer las obras de Dios. Hay gente que investigan las obras de Dios. ¿Solamente los teólogos investigan la palabra de Dios? ¿Solamente los pastores investigan la palabra de Dios? Hay fieles que leen y meditan la palabra de Dios. Nos alegramos mucho cuando comprendemos la obra que Dios ha hecho. Es de tanta gloria. En el versículo 4 dice, Dios hace que recordemos sus maravillas. Versículo 5, el Señor es clemente y compasivo, da de comer a quienes le temen. Los que le temen son personas que tienen un temor reverente de Dios. A ellos Dios les da de comer. Estos son alimentos espirituales. Dios provee de alimento espiritual que revive nuestro espíritu. Nosotros debemos recordar la promesa de Dios para siempre. Leamos la Biblia. Si amamos a Dios, tenemos ganas de leer la Biblia. También medite profundamente la palabra leída. Medítelo profundamente. Eso es pensar profundamente acerca de Dios. Es pensar profundamente esa palabra. Pensar profundamente las palabras escuchadas hoy en la madrugada. Pensar profundamente las palabras escuchadas en la prédica del culto pasado. También es meditar la palabra escuchada en el culto toda la semana. Mientras estemos pensando profundamente, sentimos que nuestro espíritu va reviviendo. Podemos comprender y confiar las enseñanzas de la palabra de Dios. Aquel que conoce a Dios confía en Él. ¿Cómo podría confiar en Dios aquel que no conoce a Dios? Si no conoce bien quién es Dios, ¿cómo podría creer y seguir a Dios? Dios es eterno. En el versículo 9 dice, es un Dios que rescata a su pueblo y recuerda su pacto para siempre. Versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Es tenerle temor reverente a Dios y servirle. Nosotros debemos tener temor de Dios. Hermanos, ¿aman a su padre carnal? ¿Tiene padres en su casa? Nosotros respetamos a nuestro padre, pero también lo amamos. Además, tenemos un corazón de temor, de respeto a nuestro padre. Es lo mismo con el servir a Dios. Debemos amar a Dios, pero también tenerle un temor reverente. Esta clase de fiel es el que tiene percepción. Ahora estudiaremos el capítulo 112 de Salmos. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Porque está firme su corazón quien confía en Jehová. Hermanos, ¿se deleitan de los mandamientos de Dios? Esa persona ama la palabra de la verdad. Salmos capítulo 1. Es aquel que medita la palabra de Dios de día y de noche. Hermanos, ¿han recibido alguna vez carta de alguien que ama? Tienen ganas de leer todo el tiempo, ¿no? Y se pasa pensando mucho acerca de esa persona, ¿no? Dios nos amó a tal punto que no escatimó en crucificar a su Hijo en la cruz por nosotros, y registró en la Biblia la palabra del Señor. Si nosotros queremos saber más de Dios, hay que investigar las palabras de la verdad bíblica. Leamos los versículos 1 al 5.
Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su juicio. Para el justo, la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Hay una persona que tiene temor de Dios y obedece sus mandamientos. También alguien que se alegra solamente en Dios, por Dios. Esa persona es bendecida. En el versículo 2 dice que sus descendientes serán fuertes. La descendencia de los justos será bendecida. Versículo 3 dice, en su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Versículo 4, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Él tuvo una cabra que había perdido el camino. Dios tuvo compasión de él, derramó gracia, y hará que todas las cosas les vaya bien. Versículos 6 al 10. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotado a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará, rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Dios sostiene a los que le temen para que no tambaleen. Dios permanece con él. Versículo 7. Su corazón estará firme, dice, confiado en el Señor. Tiene una fe fuerte, tiene una fe como roca. Dios le dijo a Pedro, en vez de Cefas serás llamado Pedro. Y Dios le dijo que sobre esa roca iba a levantar su iglesia. Esa roca se refiere a la verdad comprendida, no un conocimiento racional, sino la verdad comprendida. Es comprender la palabra de Dios. Versículo 9 dice, Dios le concedió a esa persona riqueza y poder. Versículo 10, el malvado verá esto y se irritará. Significa que Dios destruirá a todos los malvados. Ahora estudiaremos Salmo 113. A la mujer estéril le da un hogar. Leamos los versículos 1 al 3. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. Nosotros debemos alabar a Dios, porque la gloria de Dios es abundante en todo el universo. Desde la salida del sol hasta su ocaso es pleno la gloria de Dios. En el versículo 4 dice, el Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. Versículo 6, pero el Señor se humilló por su propia decisión. El Señor se rebajó para ser igual a los hombres. Versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y saca de muladar al necesitado. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 8. Ana, la madre de Samuel, había comprendido esta palabra. Ana dijo, saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes. Ella era pobre, era una mujer menesterosa, significa
que Dios la exaltará. Significa que Dios la levantará como columna de su tierra. En el versículo 9 dice, era estéril, había sido calumniada y despreciada, pero Dios le dio un hijo. Ella pudo vivir en su casa, fue madre gozosa. Por lo tanto, debemos alabar a Dios. Aleluya. Ahora continuamos con el estudio de Salmos 114. Israel es dominio del Señor. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Israel salió de Egipto. Israel vivió como esclavo durante 430 años. En el versículo 2 dice, Judá se convierte en el santuario de Dios. Israel es su dominio. Judá es el cuarto hijo de Jacob. Cuando José estuvo a punto de morir, Judá lo rescató. No matemos a nuestro hermano, sino vendámoslo a esos comerciantes. Judá rescató a José para que no muriera. Está diciendo que Judá se convertirá en el santuario de Dios. Aquí está profetizando que Jesucristo vendrá del linaje de Judá. También que Israel será dominio del Señor. Nosotros somos de dominio de Dios. La iglesia de Dios es dominio de Dios. Los fieles de Dios son posesión de Dios. En ese lugar, Dios es quien gobierna. Dios es el soberano. En el versículo 3 dice que huye el mar. El mar rojo se dividió en dos. Versículo 5. El río Jordán se volvió para atrás. La obra de Dios se manifiesta en el desierto. Versículo 8. Convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. Cosas increíbles Dios hace. ¿Cómo debemos tomar las obras que Dios ha realizado? Debemos recibirlo por fe, con fe. Ahora estudiaremos el capítulo 115 de Salmos. Confíen en Jehová, Él es tu ayuda. Leamos los versículos 9 al 11. Pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Descendiente de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él, Él es su ayuda y su escudo. Versículo 4 dice, la gente del mundo buscan bienes materiales. Ellos gustan de oro y plata. El dinero es su Dios. El honor y la gloria del mundo es su Dios. Los ídolos, aunque tengan orejas, no pueden escuchar. Los ídolos, aunque tengan nariz, no pueden oler. Fíjense en los que adoran a los ídolos. Ellos traen una gran roca y lo tallan para hacer una imagen. Con martillo y cincel tallan un ídolo. También, entallando en una madera, hacen ídolos. Luego van a ellos y se inclinan adorándolo, pidiendo bendición. A nuestra vista, cuán prácticas insensatas. En el versículo 8 dice, semejantes a los ídolos son sus hacedores, y todos los que confían en ellos. Versículo 9, nosotros los fieles debemos creer y confiar en Dios Jehová. Versículo 9 al 11 aparece 3 veces la palabra confiar en Jehová. Dios es tu ayuda. Versículo 10. Dios bendice a la casa de Israel y también a la casa de Aarón. Versículo 13. Bendice a grandes y pequeños, a todos los que temen a Dios. Versículo 14. Dios bendice a sus hijos también. Hace prosperar a sus hijos. ¿Ustedes desean recibir bendición?
confíen en Dios. Ahora estudiaremos el capítulo 116 de Salmos. Dios es quien rescata mi alma de la muerte, seca mis lágrimas. Leamos los versículos 1 al 4. Yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. Yo oro a Dios, yo te amo, Dios, y por eso te ruego a ti. Versículo 2 dice, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Versículo 3, los lazos de la muerte me enredaron, caí en la ansiedad y la aflicción. Versículo 4, yo oro de esta manera en el nombre de Jehová. Jehová, Dios mío, te ruego que me salves, que rescates mi vida. Parece que el salmista ha llorado mucho. La soledad le ha sobrevenido sobre su vida. Nosotros, cuando estemos pasando por calamidad, debemos humillarnos. Nos humillamos. En el versículo 7, Dios da tranquilidad a los fieles que están sufriendo. Nuestro Dios nos acoge. El Señor trae reposo a los creyentes. Versículo 8 dice, tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. El fiel está pasando por un gran sufrimiento. Los fieles con fe sufren mucho en este mundo, derraman muchas lágrimas. Lloraremos mucho cuando deseemos mantener la fe. También lloramos mucho cuando estamos recibiendo castigo de Dios. Dios considera valioso la muerte de un fiel así. En el versículo 15, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Dios considera valioso la muerte de los fieles. Los fieles reciben su recompensa acorde a las obras realizadas. Las obras le siguen a los fieles. Ahora estudiaremos el capítulo 117 de Salmos. Leamos los versículos 1 y 2. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Recordemos la misericordia que Dios nos tiene. Dios no es cambiante, es fiel. Por lo tanto, podemos creer, confiar en Dios. Alabemos a Dios. Continuamos con el Salmo 118. Dios está de mi lado, no tengo temor. Leamos los versículos 1 al 4. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Significa que demos gracias a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios significa el amor de Dios. Dios nos ama para siempre. Dios conoce nuestras capacidades. Dios conoce bien nuestra humanidad. Conoce la medida de nuestra fe. A nuestros ojos de fe es débil y con faltas, porque su amor es eterno, cubre nuestras faltas. En el versículo 4, aquel que teme a Dios, conoce a Dios.
llegan a comprender que la misericordia de Dios es eterna. Los versículos 5 al 7, leamos. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió, dándome libertad. El Señor está conmigo, y no tengo temor. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. El fiel clama a Dios en medio de su sufrimiento, y Dios le respondió. Dice, me puso en un lugar espacioso donde hay libertad. Huyeron todos los enemigos. Versículo 6. Dios está conmigo, no temeré. Hebreos capítulo 13, versículo 6. No tendré más temor. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Si Dios está conmigo, Dios me ayudará. Versículo 7. El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Significa que es mucho mejor refugiarse en Dios que depender de los hombres. Es mejor refugiarse en Dios que depender del poder de personas poderosas. Cuando se le presenta un pueblo en su casa, cuando se le presenta un problema en su casa, ¿no van de acá para allá buscando quien le ayude? Es más, ¿nosotros no deberíamos orar a Dios? Crea que Dios está contigo. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon y asediaron, pero no tengo temor. Versículo 12. Me rodearon como ovejas, pero no tengo temor. Versículo 13. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayuda. Versículo 19. Me abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas. Todos nuestros problemas se resolvieron. Significa que Dios abrirá esas puertas. Versículo 20. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Reina Valera 60. Se abrirán las puertas de Dios, entran por ella los justos. Las puertas de Dios solo son alcanzados por los que andan por el camino de la justicia. ¿Podremos entrar por ella? Por fe. Versículos 22 al 24. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Hay una piedra desechada por los constructores. Mateo capítulo 21, versículo 42. Esa piedra desechada es Jesucristo. Pero en la casa que Dios levanta, Jesús es la piedra angular de esa casa. Versículo 23. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Versículo 16. Dios nos bendice. Versículo 29. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, alabemos con gratitud a Dios. Concluimos con la clase número 12 de Salmos. Muchas gracias.